Clase, ¿dónde está? Buenas tardes. Vamos a avanzar con nuestro curso de concreto armado en este último capítulo, que es el diseño y la verificación de columnas. Respecto a lo que hemos visto anteriormente, ¿ustedes tienen alguna pregunta, por favor? Vamos a ver, rápidamente repasar lo que hemos visto. Se trata de estudiar la resistencia de columnas cortas. Ante una pregunta mía, uno de ustedes respondió cortas, se llaman así porque no van a tener problemas de pandeo, ¿no? Que es la generalidad de los casos, ¿no? La generalidad de los casos. No van a tener problemas de pandeo. Entonces, las columnas que no tienen problemas de pandeo se denominan columnas cortas. Las que tienen problemas de pandeo son columnas largas, ¿no? Por ejemplo, en un edificio, una columna pues, que tenga 2, 3 pisos, ¿no es cierto?, libre, podría tener problemas de pandeo. Bien, entonces estudiamos una columna de sección rectangular, francamente rectangular, de ancho B y largo H, ¿no? Este H tal vez debería llamarse L, porque esta H es un rezago del tratamiento de vigas, ¿no? Porque la columna no tiene altura, pues su altura es, digamos, otro concepto, ¿no? En la sección transversal tiene dimensiones B por H. Y el caso que estamos estudiando es el caso que la columna tenga un eje, ¿no es cierto? Tiene dos, ¿no es cierto? El eje en la dirección más larga, y a lo largo de este eje se puede desplazar una carga Pn. De manera que cuando Pn coincide, la ubicación de Pn coincide con el centroide plástico, entonces E es cero. Bien importante, ¿eh? Sumamente importante, porque E no se mide del centro de figura, ¿no es cierto? No es que a H medios deba estar ahí. No, E se mide desde el centroide plástico. Y el centroide plástico se determina, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Tiene un procedimiento, porque la columna puede tener diferente área A sub S que A' sub S. Entonces, una columna con carga axial es cuando E es cero, y entonces Pn está en el centroide plástico. Y no es el centro de figura de la columna, ¿no es cierto? Este centroide plástico va a depender de la cantidad de varillas de acero que se coloque, el diseñador coloque en este borde y en el otro borde. Aquí adrede estamos mostrando con claridad que las áreas de acero no son las mismas, ¿no es cierto? Y por eso el centroide plástico no está en el centro de figura, está ubicado en una distancia de segunda, también medido a lo largo, ¿no?, de este eje. D, siempre D en este caso va a seguir
la forma que tuvo en vigas. Entonces, es la distancia entre la fibra más comprimida y el área de acero en tracción. Y A'S es la distancia, D', perdón, es la distancia entre la fibra más comprimida y el área de acero en compresión. Ojo con eso, en compresión. Vamos a ver hoy día un ejemplo bien interesante y como aquí se muestra, es posible que P sub n tenga una excentricidad tal que este acero esté en tracción y este otro en compresión, ¿no? Contra toda idea así ligera, ¿no es cierto?, de una persona neófita, que cree que todos los fierritos que están dentro de la columna siempre están a tracción. Eso no es cierto, ¿no? O sea, el refuerzo de la columna no siempre está todo en compresión. Eso será cuando P sub n tenga una excentricidad pequeña, ¿no es cierto? Cuando E sea cero o cerca de cero, P sub n está acá dentro del área, y entonces en ese caso, pues seguramente que tanto A sub S como A' sub S están en compresión pura, ¿no? Pura. Claro, cuando P sub n coincida con el centro de plástico, sí, todo el área está en compresión. Todo el área está en compresión. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Entonces, aquí mostramos el diagrama de deformaciones. Miren, este borde está en compresión. Ahí está. Y este otro está en tracción. ¿No es cierto? Por eso, alguna vez les comenté que hay que tener cuidado, porque esta disposición del diagrama de formaciones no se va a cumplir siempre. Pudiera ser que este S no está en tracción, está acá abajo. Y entonces todo el área está en compresión. ¿De qué depende eso? ¿Dónde está P sub n? ¿No es cierto? Porque los fierritos no se pueden mover. Usted a una columna le coloca acá 6 fierros de una y acá 2 fierros de media y eso no lo puede mover nadie, pero la carga se puede mover, claro. Esta carga se puede mover, dependerá de E, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtiene E? Divide el momento entre P sub n. Ojo, el momento entre P sub n. Muy importante. También puede presentarse el caso, miren, A es beta sub 1 por C, ¿no es cierto? Pero puede ser que A sea bien grandote y A esté por acá. Sí, eso puede suceder también, claro. Dependerá del diagrama de deformaciones. Hoy día vamos a ver ese tema. Esta clase es específica para ese tema. Aquí, por ejemplo, se pone P sub n. Este está en compresión, ¿no es cierto? El bloque de esfuerzos. Este también está en compresión. Y este está en tracción. Pero, insisto, ¿no? Pudiera ser que P sub n esté por acá, por ejemplo, ¿no? Digamos, por ahí. Entonces, si la carga está por acá, entonces este diagrama es otro. Y puede ser que este ya no sea T, sea C. Y cuando, repito, la carga tenga una excentricidad cero, o sea, esté aquí, entonces todas las varillas están en compresión, incluido el concreto. Y este se convierte en compresión. ¿Alguna pregunta?
Bien. Entonces tenemos esta expresión, ¿no? En que P sub n es C sub C más C sub S menos T sub S. Pero este menos podría ser más. Claro, ya no se va a llamar T porque no está en tracción. Mucho ojo con eso. Estas expresiones son considerando, ¿no es cierto?, que esta fuerza está en tracción. Pero en una misma columna, la excentricidad es la que nos va a decir dónde están los elementos en tracción, porque si la excentricidad es cero o cerca de cero, todos están en compresión. Mucho cuidado con eso. Bien, efectivamente las columnas pueden fallar por tracción, por compresión, ¿no es cierto? Falla balanceada. Hay varios tipos de falla. ¿Qué dice acá? Tomando como referencia la deformación del refuerzo en el borde a tracción, tomando como referencia la deformación del refuerzo en el borde a tracción, la sección está sujeta a las condiciones de falla siguientes: falla de tracción, falla de compresión, falla de balanceado. Si P sub n es la carga axial y PNB es la carga axial correspondiente a falla balanceada, entonces usted compara. P sub n puede ser menor que la carga balanceada, entonces la falla es por tracción. P sub n puede ser igual a PNB, entonces la falla es balanceada. P sub n puede ser mayor que PNB y la falla será de compresión. Aquí no es como Vigas, que la norma, ¿no?, y el ACI en Vigas dice, no, usted póngale, ¿no es cierto?, 3/4 partes del refuerzo en balanceado. Usted tiene que ponerle eso. Bueno, eso en columnas no se cumple, ¿eh? No se cumple. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Estas vistas están tomadas del libro de Nahui, ¿no?, que es un libro de texto. Al ser recomendado, Nahui. Aquí está, miren. Si usted dibuja, lleva en un eje el momento resistente de la columna, en el eje de abscisas, y en el eje de ordenadas lleva la carga axial, ¿no? Miren, este eje lleva aquí los momentos, y en este eje lleva las cargas. Usted dibuja la relación entre esta carga y el momento, y va a obtener puntos, ¿no es cierto? Puntos. Entonces, une esos puntos y va a tener la curva, fuerza axial, momento, de la columna que está estudiando. Esta curva no es única. Mire, acá hay una curva y acá hay otra curva. Y se intersectan. Entonces aquí está indicando que esta curva corresponde a falla de tracción. Y esta curva corresponde a falla de compresión. Entonces, acá hay un punto donde se encuentran las dos curvas. Allí, ¿qué significa este punto? Que la falla es balanceada, porque no es de compresión ni de tracción, es balanceada. Este punto es importante, ¿no? Vamos a construir lo que se denomina diagrama de interacción.
diagrama de interacción. Y vamos a dibujar esta curva. Hoy día. El día miércoles vamos a tener una práctica, la última práctica de este ciclo. La última práctica de concreto. Esa es la 8ª práctica. Y esta es la última semana de clase también. La última semana de clase, la última clase va a ser el próximo jueves, en que haremos un repaso. Y la última práctica va a ser el día miércoles. Durante las 2 horas de práctica, ustedes van a tener un seminario para aprender a construir esta curva. Hoy día también lo vamos a hacer, ¿eh? Hoy día también lo vamos a hacer. Pero va a haber un refuerzo ese día porque ese día ustedes van a tener una práctica, ¿no es cierto?, que no va a ser asíncrona, que yo le he denominado práctica domiciliaria, para que no tengamos una práctica asíncrona, ¿no es cierto?, porque ya no va a haber tiempo para la práctica asíncrona. Entonces vamos a hacer una práctica domiciliaria, que ustedes van a entregar el mismo día miércoles. Y ya no vamos a tener síncrona porque al día siguiente vamos a tener la última clase. El propósito de que ustedes tengan 8 prácticas es para que puedan anular 2 prácticas, por un lado. Por otro lado, para que siendo esa práctica domiciliaria, ustedes con seguridad que van a tener una buena nota y puedan eliminar otras notas que sean, digamos, desfavorables, ¿no? O de menor valor. O una ausencia, si es que alguien no ha asistido, ¿no? Aquí está, diagramas de interacción carga-momento. De lo expuesto anteriormente se deduce que la capacidad de las secciones de concreto armado para soportar cargas de flexión y axiales combinadas se pueden expresar por medio de los denominados diagramas de interacción carga-momento. Aquí está. Esto está tomado de Nahue, por si acaso. Entonces, para una columna es posible construir este diagrama. Este diagrama. Es un diagrama en el cual usted lleva como abscisas los momentos resistentes de la sección, MN, ahí está, MN, MN. Y como ordenada lleva las cargas axiales. Entonces, tomando valores de C, ¿C qué cosa es? La ubicación del eje neutro, ¿no es cierto? Tomando diversos valores de C, usted puede encontrar puntos. Entonces, une esos puntos y tiene una curva. Acá hay dos curvas, ¿no es cierto? Esta primera curva, digamos, la más grande, por decirlo así, ¿no? La exterior, es una curva que corresponde a PN, MN. Y aquí hay, como ustedes comprenderán, combinaciones de MN con PN, ¿no es cierto? Para una misma columna, Esta curva es para una sola columna. Cada columna tiene estas 2 curvas. La primera curva es PN, MN. La segunda curva, que es la que se debe usar, es Phi, PN, y Phi, MN. Son 2 curvas, ¿no es cierto? 2 curvas. Esta es PN, MN. Y esta otra es Phi, PN, Phi, MN.
Claro, para poder hallar phi PN tiene que hallar PN, pues no es cierto, porque phi es lo da la norma. Entonces tiene que hallar PN. Aquí lo dibuja sin phi y acá lo dibuja con phi, ¿no? Multiplicado por phi. ¿Alguna pregunta? Aquí está, mire. Aquí, esta curva exterior está conformada PN, MN. P es carga axial y M es momento. Ambos son resistentes, ¿no? Ambos son resistentes. Este es fuerza axial resistente, momento resistente, ¿no? Momento resistente nominal, nominal. Luego, cuando le aplica phi, entonces ya está cumpliendo con la norma. Entonces, esta curva es la que sirve para diseño. Esta curva. Toda columna tiene su curva propia, única, en todo el universo. Es una sola curva. También hay estas líneas radiales. ¿Qué son estas líneas radiales? Son las excentricidades, o sea, este ángulo está dado, ¿no?, por la excentricidad, ¿no? Si usted divide M entre P, le va a dar una excentricidad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando usted divide un momento entre la carga axial, le da la excentricidad. Ahí está. Entonces, estas líneas radiales, porque todas convergen al origen, ¿no es cierto?, son la relación entre M y N, ¿no? Entre M y P. Y esta curva, esta recta, perdón, se llama E sub B porque la columna tiene una falla balanceada. ¿Cómo se encuentra esta falla balanceada? Este es un punto de este sistema coordenado, ¿cierto? Entonces, ese punto tiene como abscisa M balanceado, abscisa, se mide sobre este eje, y como ordenada vertical, P balanceado. Lo que ocurre es que en el caso de columnas no podemos controlar el tipo de falla, no, es imposible, imposible. Entonces usted tiene que preparar a la columna para todos los tipos de falla, todos. Entonces, cuando usted traza, encuentra este punto que está dado por momento balanceado y carga balanceada, encuentra este punto, entonces traza una línea y todas las columnas que estén por acá tienen falla por tracción y todas las columnas que estén por acá tienen falla por compresión. Y esta única está definida por esta radio, vector, ¿no es cierto? E balanceado, este punto tiene falla balanceada, ¿no es cierto? Porque todos los puntos de estas curvas corresponden, tienen como abscisa phi mn y como ordenada phi pn. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, si se encuentra en la línea, aún no ha fallado, ¿verdad? ¿Quién está preguntando? Disculpe. Rincón, ingeniero. A ver, el ingeniero Rincón, Alex Rincón, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ¿cuál es su pregunta, señor Rincón, por favor? Si esas coordenadas se encuentran justo en el punto B, entonces, ¿se estaría dando una situación de falla o todavía? Es de falla, claro, es de falla.
Es que mire, a ver, esta curva corresponde a una sola columna, a una sola, ¿no? A una columna que se le ocurrió a Nahui, pues no. Hoy día vamos a hacer una nosotros, ¿no? Y el día miércoles también. Hoy día vamos a hacer una, ¿no? Para que ustedes vean cómo se hace. Sí, y efectivamente, cualquier punto, este punto o este punto, son de falla balanceada. Lo que pasa es que esta línea exterior, esta curva, corresponde a la combinación MNB-PNB, ¿no es cierto? Pero la norma dice, usted trabaje con Phi-MN y con Phi-PN, entonces tiene que bajar acá a esta otra curva, a esta otra curva. Entonces, cualquier combinación de carga, momento que caiga en esta zona, la columna lo va a soportar. Si la combinación de momento con carga está por acá, la columna no lo acepta, ¿no es cierto? Porque la columna solamente puede soportar los puntos, ¿no? La combinación de cargas que estén dentro de esta área. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Claro, ustedes tienen que analizar. Miren, ¿qué pasa en este punto? Aquí, en este punto. ¿Alguien puede decirme qué ocurre en este punto, por favor? ¿El señor Panchano está? ¿El señor Quilla? ¿Está fallando por compresión? Claro. ¿Usted cómo se llama? Panchano. Claro. Excelente. Claro, porque este punto no tiene abscisa, pues no tiene momento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, aquí en este punto, la columna está fallando por compresión. Y este valor, claro, esto está en escala, pues no es cierto. Entonces, usted mide este valor, sale 180.000. Quiere decir que la columna, cuando no haya momento, soporta hasta 180.000. Si hubiera momento, entonces ya no puede soportar 180, entonces baja, pues, porque aparece el momento. Baja, baja. Hasta que puede ser que la carga axial, miren, estimados alumnos, puede ser que la columna no tenga carga axial. Miren, no tenga carga axial. Cuando no tiene carga axial, entonces está acá, ¿no es cierto? Y en este instante, la columna se está comportando como una viga. ¿Alguna pregunta? Bien. Estas son unas variantes, ¿no? Variantes. Inclusive se puede trabajar en esta zona también, donde en lugar de compresión hay atracción. Todo esto es en Nahui, ¿eh? Todo está en Nahui. Vamos a empezar a elaborar el diagrama de interacción. Un momentito, por favor. A ver, ustedes pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar lo que gusten. Pueden preguntar. Vamos a elaborar el diagrama de interacción de una columna, cuyas dimensiones son 30 por 40. Obvio que B es 30 y H es 40, ¿no es cierto? Aquí está. B es 30 y H es 40. Esta columna está reforzada con 6 fierros de 3/4. ¿Correcto? 6 fierros de 3/4. Y
la distribución de los fierros, de las varillas, es simétrica. O sea, tiene 3 varillas en un borde y 3 varillas en el otro borde. Ahí está. 3 varillas en este borde y 3 varillas en el otro borde. Entonces, el eje por el cual se está desplazando la carga, este es eje horizontal. No es el vertical, es el horizontal. Este es un documento de trabajo, ¿no? Por eso es que está aquí, miren, está numerado así a mano, ¿no? Es un documento de trabajo que yo le he traído para ustedes, ¿no? Esto, como ven, no es copia de nadie, ¿no? Absolutamente de nadie. De Nahui ni de nadie. Vamos a determinar el punto de carga axial máxima. Ya hace un momento, el señor Rincón, ¿no? ¿Está presente el señor Rincón? Sí, ingeniero. Muy bien, señor Rincón. Aquí vamos a determinar ese punto que usted ha señalado. Vamos a determinar el punto de carga axial máxima. La carga va a ser máxima cuando el momento es 0, ¿no es cierto? Porque es axial la carga, mire, axial, o sea, una carga no tiene excentricidad, ¿no es cierto? Es carga axial. Vamos a construir el diagrama, ¿sí? Acá en esta clase. Entonces, como ya hemos visto que hay 6 fierros de 3/4 y 3 están en una cara y 3 en la otra cara, quiere decir que AS es igual a A' sub S. 3 por 2,85 es 8,55 centímetros cuadrados. Entonces, A sub S y A' sub S son iguales. Y efectivamente, entonces la carga es axial. No hay excentricidad. Esto lo hemos visto en clase, ¿no es cierto? 0,85 F'C más A sub S sub T, ¿no? Aquí se acuerda que cuando recién nos presentamos, aprendimos, le descontamos a sub G, le descontamos a sub S sub T. No se llega a ese nivel de, digamos, de precisión. Podría, ¿no? Si usted gusta, aquí le descuenta a sub S sub T, sí, podría ser, podría ser. La norma no sugiere que use A sub G, ¿no? El área bruta, gross, ¿no? Entonces, P sub N es este corchete, pero la norma dice aplíquele un 0,80, ¿no? Un 0,80. Aquí está. Eso es 228.816. Pero luego, también la norma dice, aplíquele phi. Y phi de columnas es 0,70. Entonces, 228.000 por 0,70 tiene esta carga. Esta es la máxima carga axial que puede soportar esta columna. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que usted tiene por ahí un margen mayor, o sea, pero la norma le dice, no. Para usted, esa columna de 30 por 40, con 6 phi de 3/4, no va a poder soportar más de 160. Claro, usted puede decir, pero ¿cómo? Si yo he visto, el ingeniero Vargas me enseñó que puede soportar hasta 228. Si puede soportar hasta 228, pero de acuerdo con la norma, usted no la va a hacer trabajar más allá de 160.000. O sea, las columnas tienen márgenes de seguridad bien altos, ¿no? Como ya he manifestado. Determinación del centroide plástico. Resulta que la distribución de las varillas es simétrica. Entonces, D segundo es H y medio, no tenemos por qué calcularlo, ¿no es cierto? H y medio. Entonces, como H es 40, D segunda es 20 centímetros. Listo, ya tenemos D segunda.
aquí está la sección transversal de nuestra columna. Yo les sugiero a ustedes, ahora que van a hacer este trabajo, y cuando sean ingenieros también, hagan esto. Este dibujo ayuda mucho a entender lo que uno está haciendo. Es poco recomendable, por ejemplo, usar un software y ya está, ¿no? No sabe ni lo que está poniendo de datos, pero como la máquina le entrega una respuesta, si alguien le preguntara, oye, ¿de dónde salió ese resultado? No sé. La máquina me ha dicho eso. Bueno, un ingeniero no debería brindar ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, aquí está el detalle. La sección tiene 30 por 40. Son 6 fierros. La distancia al eje de estos 6 centímetros, a estos 3 varillas, 6 centímetros. Y a la otra distancia es 6 centímetros. Simétrica. Entonces, si es simétrica, de segunda, que es la ubicación del centroide plástico, es la mitad, ¿no? 20, porque esto es simétrico, ¿no es cierto? Por otro lado, de prima es 6, considerando que la carga está por aquí a la derecha, ¿no? Ustedes deberían poner aquí una línea de elementos y la carga, yo me he olvidado, estaba muy apurado. Y de la distancia del borde más comprimido al acero en tracción es 34, porque este recubrimiento es 6, ¿no? 6, como si fuera una viga. Entonces, quiere hallar la máxima carga, ¿no es cierto? La máxima carga, de dimensión de punto de carga axial. Entonces, acá está, mire. Usted asume que la deformación de toda la columna es 3 por 1000. El bloque de esfuerzos llega a 0.85 R'(C). Entonces, en esas condiciones, este acero está fluyendo, él también, y el área neta, mira, ahí está su G menos A sub S sub T. Después simplificamos y no consideramos A sub S sub T. Como les dije hace unos momentos, vamos a determinar el punto de falla balanceada. Miren, ¿eh? Este es un documento de trabajo, ¿no? Por eso tiene todas estas cosas. Es un trabajito regular, ¿eh? Ahí está, miren. Este punto B es de falla balanceada, ¿no? Ahí están los radios que he trazado, miren. ¿Lo ven? Así tienen que hacer ustedes. Así tienen que trabajar ustedes. Bueno, ustedes te van a trabajar mejor que yo, ¿no? Ahorita estamos por acá, ¿no es cierto? Aquí. Sobre el eje de ordenadas. ¿Por qué? Porque el momento es cero, ¿no? El momento es cero. Entonces, esta primera curva es MNPN y este es Phi-MN, Phi-PN, ¿no? Y se dibujan una encima de otra, como lo ha sugerido el libro de Nahui. Y para mayor información, yo le he puesto de colores, ¿no? Y lo he puesto en rojo para decir, no, esta zona es la que puede usted encontrar acá una fuerza y un momento. Acá no está prohibido, acá menos. Entonces, este punto B es de balanceada, ¿no? Ahí está, B, balanceada. Entonces usted traza una línea imaginaria y las fallas por compresión están por acá arriba y las fallas por tracción están acá abajo. Este punto, por ejemplo, que está sobre el eje de la abscisa, mire, este punto tiene más que M nada más, ¿no es cierto? No tiene P. Este punto, cualquiera de los dos,
tiene M, pero no tiene P. ¿Qué cosa quiere decir eso? A ver, señor Rincón, ¿me puede decir eso? ¿Usted? Es que no hay presión, compresión ninguna. No hay carga axial, ¿no es cierto? O sea, flexión pura. Así es. Entonces quiere decir que la columna que nosotros estamos trabajando podría comportarse como viga. Sí, puede comportarse como viga. ¿Cuándo se comportará como viga? Cuando P sea 0 o muy pequeño. Entonces, la columna soportará un momento. ¿Cuánto es este momento? C sub 0, ¿no? Que está por acá, pues, en este cuadro, ¿no? Yo trato de trabajar lo más ordenado posible, porque la primera persona que tendría que entender esto, para poder explicarle a ustedes, tendría que ser yo, pues, ¿no? Si no, no podría explicar nada. ¿Alguna pregunta? Aquí está. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? ¿Su Le nombre? habla el alumno Vázquez. Vázquez. Sí, le escucho. Ingeniero, ¿por qué razón en el diagrama de interacción ya no se toma la parte donde la compresión es contraria? Se toma solo la parte superior. Bueno, es una pregunta un poco adelantada, ¿no? ¿Por qué cree usted? A ver, usted dígame, porque eso es evidente, ¿eh? No sé si le he entendido. ¿Puede repetir la pregunta? En el diagrama de interacción, ingeniero, Sí. a partir del eje horizontal ya no se considera hacia abajo. Sí. Yo asumo, o sea, si me preguntan a mí, puede ser porque hay tracción, ¿no? Solamente tracción y el acero, solamente el acero trabajaría, ya no el concreto, ¿no? Yo supongo que por ahí sería el tema, pero no estoy muy seguro, ingeniero. Pero mejor, ¿por qué no continuamos y dentro de unos 10 minutos usted me vuelve a hacer esa pregunta? ¿Puede ser? Sí, ingeniero. Listo. Por favor. Sí, yo puedo contestarla. No tengo ningún inconveniente, ¿eh? Pero me gustaría que ustedes escuchen esta explicación y probablemente dentro de unos minutos usted ya no requiera de esa pregunta, ¿no es cierto? Ok, ingeniero. ¿Ya? Espere, tenga paciencia, por favor. Entonces, es esta condición, ¿no es cierto? Esta condición, esto sirve para hallar el centroide plástico, ¿no? Lo hemos visto, pero en este caso no lo necesitamos. Luego, buscamos puntos notables. ¿Cuál es un punto notable? El primero es un punto notable, ¿no es cierto? Porque esta carga, este punto, que corresponde a carga axial máxima, es cuando el momento es cero, ¿no es cierto? Porque la carga es máxima. Entonces quiere decir que este valor, esta magnitud, 160 toneladas puede soportar la sección, ¿no es cierto? 160 toneladas puede soportar, pero siempre y cuando no haya momento y tenga solamente carga axial. Y la carga axial entonces esté aplicada en el centroide plástico. Es un punto, ¿no es cierto? No tiene ordenadas, pero no tiene abscisa este punto. Bien. Entonces, en esta explicación les he comentado que la columna podría tener falla en una zona a tracción, ¿no? Por tracción del acero, pues, ¿no? Y la otra falla sería por compresión del concreto, ¿no? Porque en columnas, creo que les anticipé, usted no puede evitar la falla por encima del punto balanceado, ¿no? Eso no se puede evitar en columnas, es imposible. Imposible.
Entonces, sería bueno, yo lo hago así, ¿no? Yo les enseño como yo lo hago, pues, ¿no? Determinar el punto de falla balanceada, cosa que yo voy, determinando el punto de falla balanceada, me voy a dar cuenta cómo va a fallar mi columna, ¿no? Con esos 6 fierros de 3/4. Me doy cuenta. Bien, entonces, quiero hallar el punto de falla balanceada. Entonces, D es 40 menos 6, A o C balanceada, ¿no? C balanceado. Sale 20. A o epsilon prima S, esa es la deformación en el acero en compresión. Me sale .0021. Y este .0021 por 2 millones sale 4.000, ¿no? Me sale epsilon prima S, .0021, entonces este 0021 coincide con el punto de fluencia, o sea, quiere decir que el acero en compresión debe estar fluyendo, ¿no? Porque hemos determinado .0021 y eso corresponde a una deformación de fluencia. Entonces quiere decir que el acero, 3 varillas de 3/4 están en fluencia. Bien. Entonces ahí está F'S, es F sub Y. Beta sub 1 es 0,85, ¿no es cierto? Entonces, hallo A balanceado. Por ejemplo, aquí me he equivocado, ¿no? Por eso está tachado, ¿no? Este no es A balanceado, sino C balanceado, ¿no? Entonces, A balanceado es beta sub 1 por C balanceado, sale 17, y hallo C sub C, C sub S y T sub S. Esta es compresión en el concreto, esta es compresión en el acero, y esta es tracción en el acero. Estos dos son iguales, ¿no es cierto? Son iguales, mire, 855 por 4.200 menos 855 por 4.200, son iguales. Son iguales, o sea, este menos este, cero. Entonces la carga balanceada es esto nada más, esto. ¿Cuánto es eso? 91.000. Quiere decir que la columna puede soportar en condiciones balanceadas 91 toneladas, ¿no? Hay un momento, pues. Entonces hallamos el momento que soporta la sección. Aquí está la expresión, ¿no? PNB es 91.000, bueno, hay MNB, ¿no? MNB es 20.523, 20.523 entre 91.000, o sea, MNB entre PNB me va a dar EB. También puedo hallar phi, como ya tengo PNB y MNB, lo multiplico por phi, que es 0.70, y hallo, ¿no? La máxima carga que puede soportar la columna en condiciones balanceadas y el máximo momento, ¿no?, que puede soportar la columna en condiciones balanceadas. ¿Correcto? En condiciones balanceadas. Entonces ya tengo phi. Bueno, también tengo MNB y PNB, ¿no? PNB también tengo, ahí está, PNB lo tengo. MNB también. Lo multiplico por phi y tengo también phi PNB y phi MNB. Tengo 2 puntos. Este punto y el anterior. Luego, entonces, ya tengo este punto, ¿no? Vamos a ver. Ya tengo el punto balanceado. Tengo los dos. A ver. Ahí está. Tengo este punto que fue el primero que hallé y cuando le multiplico por phi, baja para acá. Tengo los dos. Entonces, fíjense, estimados alumnos. Este es el punto de falla balanceada. Esta línea, ¿no?, nos da la excentricidad. Entonces, para puntos que estén por acá abajo, la falla es por tracción. Para puntos que estén por acá encima, la falla es por compresión. De la misma columna, de la misma columna.
No podemos evitar la falla balanceada, no se puede evitar, en columnas es imposible. En vigas sí. Después pregunto por qué. A ver. Pueden preguntar. Pueden preguntar. ¿Listo? C balanceado, ¿no? D que es 34. A balanceado, ¿no? A balanceado. 91, 35, 9, 10 y 35, 9, 10. El acero en compresión y el acero en tracción tienen la misma magnitud. Interesante. Esto es para entender lo que uno está haciendo. O sea, no creo que deba hacerse mecánicamente. Miren, aquí está. La deformación en el concreto, la máxima, 3 por 1000. La deformación en el acero, la máxima, 2.1 por 1000. Entonces, uno de estos dos puntos, y donde corta esta horizontal, allí es C balanceado, ¿no? Eje neutro balanceado, que es 20, ¿no? Bien. Entonces, ya sabemos. Después buscamos otro punto, determinación del punto de flexión pura. Ese está abajo, ¿no es cierto?, en el eje de abscisas, porque allí no hay fuerza axial. Entonces, aquí digo, por simplicidad, despreciamos el aporte del área de acero en compresión, ¿no? Considero A sub S nomás, hay A' a sub S, ¿no? Yo considero A sub S nomás. Hay una pequeña, ¿no?, precisión, pero es despreciable. Entonces, es como viga, pues, 8.55 por 4200. A minúscula. La profundidad del bloque de esfuerzos, 6.71. Lo divido entre betas 1 y me da C. ¿Dónde está el eje neutro, no? 7.89. Hallo el momento flector, ¿no? El momento resistente de la sección. Y me salen de 1904. PNB, 0. 0. 0. ¿Por qué PNB 0? Porque estoy pensando que esto es una viga, ¿no? Y las vigas no soportan carga axial. Su carga axial es nula. Ahí está. Estamos acá en este eje. No hay carga axial, ¿no? No hay carga axial. Estamos acá abajo. Ahí estamos. Pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar. No hay ningún problema. Pregunten. Entonces, como ya sabemos, ¿no?, el punto de carga axial, también el de la carga balanceada, ¿no?, lo acabamos de ver, se ve. ¿No es cierto? Y también el de flexión pura, ya tenemos 3 puntos importantes, ¿eh? Entonces ahora buscamos otros puntos, porque no se puede trazar una curva con 3 puntos, ¿no es cierto? Imposible. Una recta será, pero una curva con 3 puntos, ni hablar. Entonces, aquí yo digo determinación de puntos adicionales del diagrama de interacción ubicados en zona de compresión. ¿Qué pasa con los puntos ubicados en zona de compresión? Usamos un C que sea mayor que C balanceado. ¿Para qué? Para que con C balanceado controla la compresión. Entonces, yo escojo valores mayores que CB, ¿no? Este 25 es mayor que CB.
¿Cuánto es CB? 20. Ahí está. Entonces yo voy a escoger CB 25, o sea, este punto se va más a la izquierda, ¿no? Entonces, efectivamente, miren, C25, este es 3 por 1000. Claro, si yo estoy asumiendo C25 y este 3 por 1000, saco este punto, pues, ¿no es cierto?, por semejanza de triángulo. Me sale punto 0,108. Y la deformación en el acero en compresión, 2.28 por 10 a la menos 3, ¿no? Aquí es 1.08 por 10 a la menos 3. Este es 3 por 10 a la menos 3. Entonces, ahí yo, como tengo el diagrama, entonces ahí yo, epsilon sub s, epsilon prima, con F. Si tengo epsilon s, entonces ya tengo F sub s, ¿no es cierto? Aquí también F sub s, para estos tres fierros. Acá me ha faltado dibujar uno, ¿no? Entonces, ahí yo resuelvo nuevamente y tengo MN y PN, ¿no? PN. 131,235. Ahí está, 131,235. Y MN 18,281. Ahí está. Divido, me sale punto 139. Como ya tengo PN y MN, le multiplico por phi, que es 0,70, y ya tengo, ¿no?, estos valores de momento, de fuerza axial y momento axial reducido. ¿Reducido por quién? Por phi. También podemos hallar puntos adicionales ubicados en zona de tracción, ¿no? Entonces ahí pongo yo C igual 14, ¿no?, para que controle la tracción. Y así voy dándome puntos, los puntos que uno quiera, ¿no? Los puntos que uno desee. Este cuadro, bueno, yo hago los cuadros, pues, o sea, me pongo MN, lo listo ahí. A los puntos le pongo nombre, A, B, C, D, le pongo nombre. A la carga axial, bueno, es correspondiente a los puntos, ¿no? A, B, C, D. Entonces, hay que tratar de ser ordenado, porque este es como si fuera, MN es como si fuera X, ¿no es cierto? Y PN es como si fuera Y. Uno es abscisa y el otro es ordenada. A ver, ¿y este punto? ¿Este punto de dónde salió? A ver. Ajá. Este también es punto de zona en compresión. Ya. Este también les puedo explicar. Vamos al diagrama, ¿ya? Vamos al diagrama. Ahí está. ¿Qué pasa? Yo he determinado, por ejemplo, de 1, se me ha ocurrido un C, ¿no? 25. Y me ha conducido a D1. Pero resulta que de acuerdo con la norma, esta curva puede seguir por acá. Seguro que sigue. Pero la norma lo prohíbe. Usted no puede usar esto, zona. Entonces, ¿cómo cumple con la norma? De aquí de A1 trazo una línea horizontal. Listo, ¿no? Entonces, este punto, ¿cómo lo puedo hallar? Considerando que la ordenada de A sub 1 la conozco, y la conozco porque es punto 80 de A. Claro. ¿Cómo voy a hallar este punto? Considerando que esta distancia, ¿no?, es la que me falta, pero que este lo conozco. Porque aquí obedece a una ley, pero acá no. Acá es una horizontal solamente. Entonces, estoy tratando de hallar el punto A1, ¿no? Porque conozco A1, que es 180, me parece, ¿no? 228. Acá está, ¿no? Entonces, este es bien interesante, porque miren, esta columna tiene 40 centímetros de largo, ¿no? Y 30 de ancho. Pero yo puedo asumir un diagrama de deformaciones así,
Claro que puedo. Este C es 45, ¿no? Ahí está. Tomo desde aquí, desde el borde, está en compresión, tomo 45, que es más grande que el largo, ¿no? Porque la placa, la viga, la columna, perdón, solamente tiene 40 centímetros. Pero es que este es imaginario, pues, ¿no? Entonces hago esto, las secciones planas permanecen planas, y aquí, por semejanza de triángulos, hay estas deformaciones, epsilon sub s y epsilon prima sub s. Entonces, con estas deformaciones, esto lo multiplico por 2 millones, ¿no es cierto? Y me sale, a ver, 2 millones. 1 millón es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 481, ¿no? Sale 962, ¿no? Esto por 2 millones. 963, 963. Muy bien. Entonces, este esfuerzo lo multiplico por 2 millones, porque esta es deformación del acero, y me va a dar el esfuerzo en el acero. Esta deformación la multiplico por 2 millones y me va a dar el esfuerzo en el acero en compresión, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver. Vayamos a contestar la pregunta del señor Vázquez. ¿Está el señor Vázquez? Sí, ingeniero. ¿Cuál fue su pregunta, señor Vázquez? Yo puedo notar que el diagrama de interacción se corta en el eje horizontal, ¿no? Ya no toma más puntos hacia abajo. Bien. Y esa era mi pregunta, ingeniero. ¿Por qué no se toma esos puntos? Pero eso es algo que más bien yo debería preguntar, ¿no? A ver. Este es un sistema coordenado. ¿No es cierto? Este es un sistema coordenado. Aquí, desde este punto, que es el origen, hacia la derecha, se miden los momentos, ¿no? Los momentos. Aquí no hay X, no hay Y, ¿no es cierto? Ese X es Y es para que nosotros aprendamos, pues, qué cosa es abscisa, qué cosa es ordenada. Acá, abscisa es esto, se mide acá, en este eje. Y ordenada se mide en este eje. En este caso, las abscisas, ¿qué nos indican? Señor Vázquez, ¿qué nos indican las abscisas? Momentos, ingeniero. Momentos. Y en este caso, ¿qué nos indican las ordenadas? Las fuerzas axiales, ingeniero. Ahí está. Muy bien. Aquí estamos tratando el asunto de columnas, ¿no es cierto? Columnas. Columnas. Entonces, si se trata de columnas, esta zona, desde el origen hacia arriba, son compresiones. Así lo hemos deducido. Entonces, si a alguien se le ocurriera, como ha sido el caso de usted dice, de aquí para abajo, ¿por qué no hay? Claro que no hay, pues, porque estas son columnas. Estos no son tirantes, señor Vázquez. Son columnas. Y las columnas soportan cargas de compresión, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Claro. Inclusive, lo he dicho, cuando no haya P, no hay P, señor, solamente hay M, entonces esta es una viga. Aquí resulta que la columna se está portando como una viga, pero no hemos tratado en clase ni en ningún momento el caso de secciones en tracción, flexotracción. No es el caso, no es. No hemos estudiado flexotracción nosotros. Sí, ingeniero, claro. Sí, comprendido, ingeniero. Claro, pero es que yo le entiendo, ¿no? Porque, bueno, ustedes son estudiantes, ¿no? Estudiantes.
pero pronto van a ser ingenieros. Entonces, les van a preguntar a ustedes. Tienen que estar preparados. Porque cuando uno ya es ingeniero y trabaja, todo el mundo cree que uno sabe, ¿no? Es ingeniero, dice, sabe. Es de la uni, sabe. Entonces hay que tener cuidado, pues, para no decepcionar a nadie. ¿Alguna otra pregunta? Miren, estimados estudiantes, si de este punto, que es el origen, usted traza un rayo, no un radio, sino un rayo, que pase por B1. Va a pasar por B también, por supuesto, es una sola recta. Este rayo, y cualquiera de los rayos que ustedes tracen, ¿no es cierto?, va a tener una inclinación con respecto a este eje. Digamos que yo uno A1 con el origen, lo uno, ¿ya? Lo uno. Y me sale, acá tengo un ángulo, ¿no es cierto?, que forma esta eje de ordenada con este rayo. ¿Qué particularidad tiene esa inclinación? Si yo quisiera, por ejemplo, medir en radianes, ¿no?, la inclinación de esta recta, ¿no? Imaginariamente, a ver, señor Rincón, imaginariamente usted une este punto con A su 1, o con D1, o con B, con el punto que usted guste, ¿no? Yo digo que sea con A1, ¿no?, el primero, porque si uno con A1 no hay inclinación, pues, ¿no? Pero si uno de aquí, el origen, traza una recta que apenas se ve, ¿no?, acá tenue está, ¡pac!, intersecta, y acá tengo una inclinación. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se llama eso? Esa inclinación, tiene su nombre, ¿eh? ¿Está el señor Becerra? Sí, ingeniero. ¿Usted Buenas tardes. podría intentar decirme cuál es el nombre de ese ángulo en radianes? Es ¿Ah? la pendiente, es la pendiente, ¿cierto? Sí, es la pendiente, claro que es la pendiente, pero yo estoy diciendo respecto de del concepto, pues, de columna. Se trata de una columna. Claro, De aquí excentricidad sería. es la excentricidad, claro, por supuesto. Porque es la relación entre esta distancia y esta distancia. ¿Esto qué cosa es? M. ¿Esto qué cosa es? P. M entre P, ¿qué cosa es? E. Entonces, la inclinación es E. De cualquiera de estas rectas es el E. Claro, cuando está aquí sobre el eje horizontal es cero, pues. Claro, claro que es cero, ¿no es cierto? Ingeniero, entonces, disculpe, entonces desde el punto de origen hasta el A1 sería el E, ¿cómo se podría decir? ¿Un E mínimo? No. Ah, no, o no, ah, no. Si este es el eje de ordenadas, acá es PN, señor. No sé cómo. No. ¿Usted cómo El se E, llama? ¿Usted cómo se llama? soy yo, Altamirano. El E se refiere al ángulo de giro, entonces, o que diga la pendiente. Al ángulo. Aquí no hay ángulo de giro, ángulo nada más. Ah, ya, que diga el ángulo. Claro, usted, mire, señor Altamirano, usted traza una línea imaginaria, ¿no es cierto? Una recta. Y de ese ángulo de aquí toma tangente. ¿Qué cosa es tangente? Tangente es esta distancia entre esta distancia. Esa es la tangente. ¿No es cierto? Sí, Tangente, claro. esta distancia entre esta distancia. Eso tiene unidades. ¿Cuáles son sus unidades? Pues, es, porque es la relación entre un momento y una fuerza. Entonces es E. ¿Comprende?
Interesante, ¿no? Bien interesantes. Sumamente interesante. Tienen muchas preguntas para hacer, ¿eh? Por favor, hagan ustedes las preguntas. Que gusten. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esta curva en color rojo y esta curva en color negro? ¿Por qué hay dos curvas? Pregunto. Porque uno creo que es con el factor de corrección, creo. ¿Cree? ¿Quién está No, confundido? estoy seguro de que está por el factor de corrección, el phi, y el otro, Phi no es factor de corrección. bueno, Tiene perdón, para usar palabras apropiadas. Reducción es. de Claro, reducción. tienen que tener cuidado con... Estamos hablando en castellano, por si acaso. Claro, eso es bien importante. Esta curva nos indica la carga axial y el momento que puede soportar a la columna, pero sin el factor de reducción. La norma dice, no señor, usted tiene que hallar el factor de reducción. O sea, esta curva es una curva, diría yo, de referencia, ¿no? Ilustrativa, ¿no? Miren, lo importante es lo siguiente, estimados alumnos. Este es el eje de abscisas. Este es el eje de ordenadas. Esta curva en negro, ¿qué indica? Indica las mayores combinaciones de fuerza y de momento que la columna puede soportar. Por ejemplo, este punto D. Este punto D tiene una resistencia, ¿ya? Vamos a buscarlo, ¿ya? D, ahí está, D. Ahí está, miren, D. ¿Qué carga soporta la columna en el punto D? 131.000 kilos. Y un momento de 18.000, ¿no? 18.281. Pero la norma dice, un momentito, cholo. No puedes trabajar con MNPN. Tú tienes que multiplicar por phi. Acuérdate. Entonces, usted lo multiplica por phi. ¿Cuánto es el phi para columnas? Pregunto. ¿Cuánto es el phi para columnas? Porque para vigas es 0.90. Ingeniero, 0.8 cuando es con estribos y 0.85 cuando es en espiral. ¿Quién ha contestado eso? Lipa. A ver, el ingeniero Lipa, Luis Enrique, ¿no? Así es. Te has equivocado, Luis Enrique. ¿De dónde El salió el 0.7, ingeniero. 0.85? No, la norma no sé de dónde salió ese 0.85. La norma dice que phi es para flexión es 0.90. Para columnas no es phi 85. ¿Cuánto es? ¿Alguien puede decir? 0.7 y 0.75. Disculpe. 0.7 y 0.75. 0.7, ¿en qué caso? En estribos rectangulares y 0.75 en estribos circulares. O espiral. Ya, ¿usted cómo se llama? Panchando. Muy bien, señor Panchano. Claro, pues. Phi es 0.7 para columnas con estribos, que es el caso que estamos, ¿no?, viendo. Por eso es que, miren, 20.000, usted lo multiplica por 0.7, ahí está 14.000, pues, ¿no? Ahí está. Tiene que tener cuidado, ¿no? O sea, la norma le está diciendo, multiplíquelo por phi
Estos puntos que están acá nos han servido para construir la curva. Ahí está. Entonces ya ustedes, la mayoría seguramente se ha dado cuenta que esta curva indica los máximos, ¿no es cierto? La máxima combinación de fuerza axial, ¿no? Fuerza axial es esto, ¿no? Fuerza axial y momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera, yo pongo aquí ¿no? 40.000 y por acá pongo 800.000, me sale fuera, pues me sale por acá, ¿no? Fuera. Quiere decir que esta combinación de fuerza con momento, la que está aquí marcando el cursor, no puede soportar, esta columna no puede soportar esa combinación. Habrá que cambiar de columna, hacerla más grande, a ponerle otro concreto, mayor cantidad de acero, ¿se dan cuenta? Visto al revés, como ya tiene usted está verificando el diseño de un ingeniero Vargas, que me han dicho que enseña en la uni. Entonces usted verifica y encuentra esto que está acá. Entonces usted dice, esta columna, diseñada por este señor Vargas, puede soportar combinaciones de carga con momento que estén dentro de esta área. Si esa combinación de carga con momento sale, está por acá, entonces este señor Vargas se ha equivocado. Esa columna no soporta la combinación de carga y momento que él afirma. Se ha equivocado, no sabe, cometió un error. ¿Alguna pregunta? Es muy interesante esto. Interesantísimo es. Interesantísimo. Sigamos. Fíjense, usted para dibujar, encontrar los puntos del diagrama, usted asume. Por ejemplo, ¿de dónde salió este C45 tan raro que se le ha ocurrido a este señor Vargas? ¿De dónde salió C? ¿De dónde ha salido esto? Miren, se trata de lo siguiente. Aquí está. Esto es cosa de norma, ¿eh? Esto es cosa de norma. Porque A es la máxima carga que puede soportar la columna. Axial, ¿no es cierto? Y cuando le aplique el phi, está acá. Entonces, ¿usted puede hallar un punto por acá? Puede hallarlo, pero no sirve para nada. Porque los puntos que valen tienen que estar acá adentro. Entonces, esta curva, ¿cómo he hallado esta curva de por acá? He encontrado B1, he encontrado D1, puede encontrar otros puntos. Me puede salir por acá también, ¿no es cierto? ¿No? La prolongación de esta es una curva, no es una recta. Entonces, encuentro este punto. Un momentito, cholo. Ese punto está mal. Porque la columna no puede soportar por encima de 1. Por acá ningún punto vale. Entonces, yo he hallado, ustedes tienen que hallar su columna A, su punto AA1, sabiendo la ordenada, ¿no es cierto? Es interesante, sabiendo la ordenada. Y este A1, ¿cuál es su ordenada? 228, 816. Y reducida es 160, ¿no? Multiplicada por 0.7. ¿Comprende? Entonces usted no puede tener valores por encima de
160, que es este punto. Entonces quiere decir que acá hay una zona horizontal. Entonces usted tiene que hallar un punto A1 cuya ordenada sean los 160 y haya la abscisa. ¿Qué cosa es la abscisa? El momento flector, ¿no? Entonces, en ese caso, yo he tomado 228, tomé, ¿no? 228, que es igual a, no, ahí también, igualito es. Tomé 228 y he encontrado cuál es el valor de MN, ¿no es cierto?, para ese valor de 228, ahí está, 98, 160, ¿no? ¿Se dan cuenta? No puedo superar ese valor, no debo superar el valor, está prohibido, está prohibido. Ahí está, no puedo superar este valor, está prohibido, no puedo. Entonces, esta línea yo tengo que interceptarla con esta recta horizontal y encontrar su abscisa. Entonces aquí ya trazo una horizontal. ¿Alguna pregunta? Entonces, antes que olvide, ¿no? El día miércoles ustedes tienen una práctica, ¿no? La práctica va a ser sobre diagramas de interacción. Ustedes van a construir su diagrama de interacción. No es esto, ¿no es cierto?, algo que ustedes no puedan hacer. Es relativamente sencillo, hay que hallar estos puntos. Por ejemplo, aquí yo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿no? Pueden hallar más, ¿no? Si quiere más precisión, hay otros puntos por acá, ¿no? Claro, es obvio que mientras más puntos, ¿no?, tenga, es mejor, eso es natural, ¿no?, completamente natural. Entonces, ese día, miércoles, van a tener un seminario que va a durar más o menos lo que ha durado esta clase, ¿no? 1 hora con 30 minutos aproximadamente. Y luego de ese lapso, de la hora 30 minutos, se les va a entregar a la práctica, ¿no? Solamente a los que estén presentes. Esa es la 8ª práctica. Y ustedes van a tener hasta las 11 de la noche para entregar esa práctica domiciliaria. No es asíncrona, es domiciliaria. Entonces no va a haber para esa práctica, no va a haber práctica asíncrona. O sea, la nota que obtengan en ese trabajo es su nota de la práctica. ¿Alguna pregunta? Claro, el día jueves nos vamos a reunir nuevamente, ¿no es cierto?, ¿no?, por última vez durante este ciclo, y podemos tratar, ¿no?, otros temas, revisar algo que ustedes estimen necesario, ¿no? Y yo puedo abundar, ¿no?, en este trabajo, en esta curva, ¿no? Sí podemos ver algo bien interesante. Hay unas curvas, STP se llaman, ¿no?, de la ACI, que sirven para diseñar. Sí podemos ver ese día, de diseño podemos ver. Sí, me acabo de acordar de eso. Es bonito también, y es importante. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a pasar lista.
El señor Altamirano. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Álvarez Velázquez. Aucaruri Caldas. Barja Flores. Basurto Soto. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sí, presente, Barja, ingeniero. Becerra Caballero. Presente, ingeniero. Carrera Morante. Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Contreras Morán. Presente, ingeniero. Curi Morales. Presente, ingeniero. Ercilla Esteban. Presente. Wincho Macote. Presente, Wincho, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Lengua Landeo. Buenas tardes, ingeniero. Lengua Landeo presente. León Gutiérrez. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Lipa presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. López Flores. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Manzano Chauca. Naupari Malqui. Ortega Ramos. Presente, ingeniero. Panchano Carrera. Presente, ingeniero. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Quilla Laurente. Quispe González. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Paredes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Rincón Hurtado. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Apaza. Presente, ingeniero. Rosales Calderón. Segovia Vega. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Tello Tineo. Presente. Ticacala Urdiales. Torres Adán. Vázquez Gutiérrez. Presente, ingeniero. Villalba Lifonso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Villalba Lifonso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Adán. Ticacala Urdiales. Segovia Vega. Rosales Calderón. Quispe González. Quilla Laurente. Naupari Malqui. Manzano Chauca. Carrera Morante. Barja Flores. Aucaruri Caldas. Presente. Barja presente. Barja Flores. Barja presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Aucaruri Caldas. Álvarez Velázquez. Bien. ¿Alguna pregunta? Les recomiendo que vengan el día miércoles, ¿no? Para que rindan su octava práctica, ¿no? Que va a ser una práctica domiciliaria y puedan, digamos, mejorar su promedio, ¿no?
sobre todo aquellos que no tuvieron buena, digamos, una buena nota, ¿no?, en el parcial, porque no tenemos otra forma de evaluar el conocimiento de los alumnos que las prácticas y los exámenes. No hay otra forma, ¿no es cierto? No hay otra forma. O sea, son los resultados lo que nos indica, ¿no? Y a veces, por razones involuntarias, un alumno no obtiene una buena nota, ¿no? Por razones impredecibles, ¿no? En algunos casos, ¿no? El momento, la preocupación o algún error también que puedan cometer los profesores, ¿no? Un profesor como yo pues, se puede equivocar también, ¿no? Podría cometer un error. Entonces, hay la oportunidad de eliminar algunas notas de prácticas, ¿no?, en este caso, y van a poder eliminar hasta 2 prácticas, ¿no?, por un lado, y van a poder mejorar su promedio, ¿no?, digamos, con la finalidad de tener una nota, no solamente aprobatoria, ¿no?, sino una nota que refleje el conocimiento de ustedes, la preparación de ustedes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, los espero entonces el día miércoles a la hora de práctica, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya salió bien la clase, salió bastante bien, ¿no? Sí, hay algunos que se dan cuenta, pues. Sí.